Bueno, les doy la bienvenida a esta celebración, la más alegre de todo el año en Nicaragua y en América Latina. Este año, en este 19 de julio, estamos conmemorando el 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 41 años que el pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura sangrienta de los Somoza, la estirpe de los Somoza. Este año también nos toca conmemorar el segundo aniversario de la derrota del intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos que trataron de darnos hace 2 años en 2018, entre los meses de abril a julio de 2018. Una ocasión primero tristísima, dramática y luego feliz que tuve la oportunidad de compartir con Gustavo Espinosa, que nos acompañó, y por supuesto con Aldo Díaz Lacayo, que nos acompañó a la plaza ese 19 de julio de la segunda liberación de Nicaragua. Para hablar sobre esta fecha tan importante, hemos reunido a algunas personalidades de la izquierda latinoamericana. Estamos algunos en el Perú, otros estamos en Ecuador y en Nicaragua, en este nuevo foro que se ha inaugurado con motivo de la pandemia, esta nueva ágora virtual. Entonces tenemos la suerte hoy de estar acompañados por Aldo Díaz Lacayo. Aldo Díaz es historiador, diplomático, exguerrillero, negociador de paz, escritor, editor y librero. Fue embajador de Nicaragua en México y en Venezuela. Es presidente de la Academia Diplomática y vicepresidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Es militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y uno de sus principales ideólogos. También nos acompaña esta tarde Gustavo Espinosa Montesinos. Gustavo es profesor y periodista, excongresista de la República del Perú y exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la gloriosa CGTP que fundó José Carlos Mariátegui. Es director de Nuestra Bandera y de la edición peruana de Resumen Latinoamericano. Además, Gustavo es el presidente de nuestra Asociación de Amigos de Nicaragua. La otra invitada es Aida Mocha García Naranjo. Mocha es cantante graduada en el Conservatorio Nacional. Ha sido ministra de la Mujer y embajadora del Perú en Uruguay. Mocha ha sido desde hace 40 años un punto de referencia para la solidaridad con Nicaragua y con los pueblos en lucha en América Latina. Es dirigente del Partido Socialista. Nuestro compañero Manuel Damer Eguaguirre es sociólogo, catedrático sanmarquino, excongresista de la República en varios periodos, líder del movimiento Patria Ciudadana y dirigente del movimiento Nuevo Perú, integrante del movimiento Nuevo Perú. Y desde Ecuador está nuestro compañero Luis Gigi Varese. Es poeta, es periodista, fue combatiente internacionalista en el Frente Sur en Nicaragua, acompañó al pueblo de Nicaragua a derrotar a la dictadura de Somoza en el batallón María Cantil. Y bueno, estos somos los que estamos hoy día. Entonces yo comenzaría
dándole la palabra a Aldo Díaz Lacayo, preguntándole cuál es el significado histórico de este 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Gracias, Marcela. Saludos a todos. Yo creo que desde el punto de vista histórico, lo más importante es que derrotamos a la dictadura dinastía. Es decir, si no se toma en cuenta que el 19 de julio acaba con 42 años de dictadura dinastía somocista, no se puede valorar cabalmente el júbilo, la explosión de alegría que produjo el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Pero además hay otra particularidad que debe tomarse en cuenta desde el punto de vista de la historia crítica. La derrota del somocismo fue la primera revolución en el continente. Algo increíble en aquel momento, porque el imperio norteamericano controlaba radicalmente, completamente, integralmente a la región, excepto Cuba, que ya estaba con su revolución. Y la controlaba a través del TIAR de 1947 y a través de la OEA, que fue en 48 y después en 54. En 48 se aprueba en Bogotá y en 54 se lanzan los estatutos en Venezuela. Yo creo que otra cosa que se debe de considerar en cuenta es que la revolución es la primera revolución que tiene un proyecto de nación propio, sin copiar a nadie, basado en el pluralismo político, la economía mixta y no alineamiento. Y que este proyecto político entusiasmó a muchos jóvenes de la mediana burguesía, incluso algunos de la alta burguesía, y se asociaron a la revolución. Y quedaron en la revolución hasta el último momento. Después se fueron, obviamente, pero compartieron la revolución hasta el último momento. Muchas otras cosas podría decir, pero yo creo que esto es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Aldo. Yo le daría entonces la palabra a Gustavo Espinosa para que nos cuente cuál es, a su parecer, la importancia de este 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista en el contexto latinoamericano. Bueno, buenas tardes, Marcela, buenas tardes a todos, buenas tardes, amigos de Nicaragua y de otros países. En realidad, la importancia de la Revolución Sandinista es que se mantiene y que se mantiene victoriosa. Significó un gran triunfo de los pueblos de América Latina, como ha señalado Aldo. Si miramos lo que ocurrió en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, veremos que prácticamente hubo dos insurrecciones victoriosas. La insurrección cubana, que comenzó en el Moncada y que luego derivó en la lucha guerrillera de Sierra Maestra, y la lucha sandinista, que comenzando en los primeros de la década del 60, triunfa en 1979. En realidad hubo otras insurrecciones importantes en Venezuela, por ejemplo, Puerto Cabello y Carúpano. Hubo muchas luchas obreras altamente significativas, hubo grandes avances populares y trabajos unitarios del movimiento obrero y popular, como la experiencia de la Unidad Popular en Chile, pero de todo esto lo que se pudo mantener victoriosamente fue la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista en Nicaragua. Entonces esa es su trascendencia esencial. Y se ha mantenido victoriosamente a partir de tres consideraciones. Primero, que se ha mantenido enfrentando de manera sistemática la ofensiva imperialista. Es decir, no han sido 41 años de la sociedad nicaragüense. Han sido 41 años de lucha contra las presiones imperialistas, las amenazas norteamericanas, las exigencias de la administración yanqui, las acusaciones y las deformaciones de la gran prensa respecto a lo que ocurre en Nicaragua y el ataque sucesivo de los gobiernos reaccionarios que han pretendido descalificar y denigrar a la revolución sandinista.
En segundo lugar, han sido 41 años que la revolución se ha mantenido enfrentando a sus adversarios internos. Sus adversarios internos no fueron solo los somocistas, que han sido, digamos, los enemigos tradicionales y clásicos de la revolución sandinista, sino también las capas tradicionales de poder, la oligarquía nicaragüense, representada por los partidos conservadores y liberales tradicionales que detentaron el poder, que recuperaron el poder en 1990, mantuvieron empeñados en crear allí un régimen neoliberal que fuera luz para los gobiernos de Centroamérica y que fracasaron. Y el tercer elemento importante es que el Frente Sandinista se ha mantenido construyendo la nueva Nicaragua, una nueva Nicaragua a la luz de la experiencia del propio pueblo de Nicaragua, porque en realidad Nicaragua tiene características específicas, tiene rasgos distintivos que lo diferencian de otros países de la región y de otros países de América Latina. El saber descubrir las características de su propio pueblo y el saber construir la revolución a partir de las condiciones específicas de su país es uno de los grandes méritos históricos del Frente Sandinista. Claro, como telón de fondo habría que señalar que la revolución sandinista ha aportado grandes figuras, porque esta construcción del socialismo nicaragüense y esta lucha contra el imperio y contra la oligarquía nativa no se ha podido hacer, no se hubiera podido hacer si no hubiera contado con la participación dirigente de personalidades muy destacadas. La primera gran personalidad, ciertamente, la de Sandino, que copó, digamos, la imagen de Nicaragua en la primera parte del siglo XX. Pero a partir del triunfo de la revolución sandinista y a partir de la segunda parte del siglo XX, las figuras de Daniel Ortega, la figura de Tomás Borges, la figura de otras personalidades destacadas del movimiento revolucionario de Nicaragua, han marcado una, digamos, una expresión distinta, sumamente valerosa, consecuente y leal, que se expresa y de alguna manera se proyecta hacia América Latina. La proyección que hace hacia América Latina el régimen de Nicaragua hoy es la proyección de la unidad. Esta unidad que fue la garantía de la victoria de la revolución cubana y la garantía de su triunfo y su mantenimiento hasta hoy, es también la garantía de la victoria del pueblo de Nicaragua. La unidad de Nicaragua, la unidad sandinista, construida de una manera vigorosa, es el mejor legado que nos puede mostrar la Nicaragua de hoy a los pueblos de América Latina. En nuestros países hay que construir la unidad para poder forjar una sociedad distinta, más humana y más justa. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora la situación de la mujer en Nicaragua es vanguardia en América Latina. Desde los años 60 y 70 que las mujeres empezaron a incorporarse a la lucha política, a la lucha, incluso a la lucha armada, fue una total novedad para las mujeres latinoamericanas. Triunfando la revolución, la mujer en Nicaragua logra muchísimas conquistas que después, bueno, quedan un poco en el aire cuando se pierden las elecciones. Pero en esta segunda etapa de la revolución, las mujeres nicaragüenses han logrado conquistas increíbles, como el 50% en todas las elecciones por ley. El 50% de los candidatos de todos los partidos deben ser mujeres. En las alcaldías, ahí donde hay un alcalde hombre, la alcaldesa, la vicealcaldesa debe ser mujer y viceversa. La ley contra la violencia a la mujer, que castiga el feminicidio y todas las demás formas de violencia a la mujer, sexual, física, económica, social. Es una ley absolutamente de vanguardia, ¿no? Las mujeres ocupamos los puestos de dirección, de decisión en el gobierno sandinista. ¿Qué nos podrías decir de eso? Tú que también eres una mujer de vanguardia, Mocha.
Claro que sí. Lo primero que quisiera decir es que la revolución sandinista es la revolución de la alegría. Y indudablemente las que venimos de la tierra de Micaela Bastidas, de Flora Tristán, nos sentimos efectivamente realizadas y representadas con estos triunfos que la mujer nicaragüense ha tenido, triunfos que se han constitucionalizado y que han concretado para toda la América Latina efectivamente la democracia paritaria, ¿no? Yo, sin embargo, quería decir de esta tierra origen de civilizaciones que es el Perú del Tahuantinsuyo, de los preincas, de los incas, nuestra relación con Nicaragua es una relación de larga data. Desde la fundación del Partido Socialista, con José Carlos Mariátegui, primer marxista de América, su vínculo se había producido ya con Nicaragua a través de Esteban Pavletich. Esteban Pavletich había apoyado a Sandino, había sido secretario de Sandino, pero además había sido él responsable de las relaciones internacionales, parte de las responsabilidades de relaciones internacionales que comunicaban al Perú con México, con Nicaragua, con Uruguay. He leído textos de él justamente en ese rol que ya él tenía con diferentes movimientos. Por lo tanto, para nosotros el sandinismo fue un momento fundamental en nuestro país. Y digo fue un momento fundamental porque si bien es cierto esa lucha de Sandino desde los años 29, 30 hasta el 33, y de ese acompañamiento que hace Esteban Pavletich, fue significativa para el Perú. Para el Perú en un momento en donde teníamos un contexto en donde en el Perú de los años previos al triunfo sandinista habían pasado muchos exiliados. Se estima que habían pasado cerca de 200.000 exiliados en el Perú a lo largo de esa década previa. Se había producido el golpe en primer lugar de Uruguay, el golpe de junio del 73 de Uruguay, se había producido el 11 de septiembre el golpe contra Allende en Chile, habían venido del exilio efectivamente como consecuencia del Plan Cóndor y del golpe de la dictadura militar en Argentina en los años 75 y 76, un conjunto de compañeros sureños. Ellos incluso no habían sido los primeros habían sido brasileros. Yo había conocido en ese momento, antes de que todos estos grupos, a Paulo y Marina Canabrava. Había venido la gente del MIR también al exilio, habíamos conocido ahí a Jaime Paz Zamora. ¿Por qué es importante esta revolución? Porque es una revolución del triunfo. El sandinismo produce otro momento histórico y produce un cambio de correlación y efectivamente es para nosotros significativo ver la lucha de las mujeres, la lucha de mujeres comandantes en lo que efectivamente son los combatientes en Nicaragua, lo cual era un escenario, una escena que nosotros, un imaginario que nosotros aún no teníamos en nuestros países. Para nosotros habían habido tantas veces julio porque julio había sido pues una fecha simbólica también para los mariateguistas, había sido simbólica por el asalto al cuartel Moncada, y celebrábamos permanentemente el 26 de julio. Nosotros veníamos de celebrar también el heroico y glorioso paro nacional del 19 de julio del 77, que para peruanas y peruanos significó la derrota de Morales Bermúdez y el inicio efectivamente del juicio político a su dictadura, que luego abre las puertas masivamente a un triunfo de la izquierda y a un voto de analfabetas y de analfabetos. Recordemos que en el Perú, de cada 5 analfabetos, 4 eran peruanas. Por lo tanto, la fecha verdadera de una ciudadanía más masiva en el Perú se da con la Constitución del 79 y el 80. Ese julio para nosotros fue significativo. Y efectivamente, el julio también para nosotros era el mes de la patria. Era el mes de la patria, como ahora julio también significa la fundación del Foro de Sao Paulo, que es la articulación que nos sigue manteniendo unidos al Partido Socialista, al Frente Sandinista y al conjunto de fuerzas unidas en América Latina. Sin embargo, ese triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua fue una fiesta en el Perú. Fue una fiesta en el Perú porque nosotros ya nos habíamos vinculado al proceso nicaragüense desde 2, 3 años antes, ya no solamente con esa historia tan larga que había con Sandino y Pavletich y esta herencia que nos trae Esteban con Lucía en la fundación en la que somos parte, por supuesto, de esa fundación del comité, sino que efectivamente vemos ya una ofensiva del frente reconocido efectivamente como una fuerza política o militar de masas
en ascenso, en donde indudablemente un hecho significativo fue el pacto y la unidad de las tres corrientes que el sandinismo tenía en ese momento, ¿no? Para nosotros fue significativa la toma final, la ofensiva final, fue un momento significativo que todos los peruanos indudablemente hemos celebrado. Los peruanos nos habíamos organizado y las peruanas de diferente manera. Nos habíamos organizado no solamente en el comité, habíamos hecho actividad de agitación, de propaganda, mítines, movilizaciones, habíamos recorrido también Europa en función de la causa sandinista y combatientes peruanos se integran a los batallones internacionalistas, uno de ellos mi compañero, y tendremos por supuesto también acá en esa presentación allí y en fin, hay muchas otras personas, otros compañeros que no han sido homenajeados como ya lo fueron esos combatientes, sino que hay otros que se mantenieron efectivamente de manera anónima, pero que fueron parte de los batallones internacionalistas. Para nosotros, la toma final del búnker de Somoza fue pues motivo de júbilo generalizado y efectivamente aprendimos muchísimas cosas. Estábamos todavía en el Comité de Nicaragua, no se había fundado el Comité El Salvador, ni el CONSALC alguno, y en ese triunfo, después de la ofensiva final y la llegada, la toma del búnker de Somoza, esa llegada efectivamente triunfante a Managua, un júbilo generalizado, pues no solamente en nuestros países. Además, efectivamente, Tomás Borges significó para nosotros un símbolo permanente. Era una persona que ya había estado muchas veces en el Perú y efectivamente que había comprometido a peruanas y a peruanas en esa causa. Con él habían vínculos muy antiguos de la familia Varese, con los Solentiname, con diferentes efectivamente sacerdotes de la causa nicaragüense, ¿no? Efectivamente esta derrota del somocismo, como tú lo has señalado, como nuestro historiador lo señala, la derrota de una dinastía, significó efectivamente cosas muy importantes, ¿no? Frases tan importantes, recuerdo yo de esos años como que el somocismo mordió el polvo de la derrota y efectivamente, y fue también más impresionante lo que siguió, porque el sandinismo se afirmó también en frases que pasaron para nosotros a la historia, ¿no? Definiéndose como implacables en el combate y generosos en la victoria. Eso efectivamente nos nutrió de un conjunto de paradigmas, de símbolos que hemos llevado durante décadas, ¿no? Para nosotros, indudablemente, ese amanecer, como decía también Tomás y como dice el himno, dejó de ser una tentación y recorrimos. Yo, en el caso de música, como Tiempo Nuevo, también, no solamente militante político, militante de la izquierda, efectivamente recorrimos el mundo y como no puede venirse de otro color y decir, adelante, marchemos compañeros, adelante, que es nuestro el porvenir. Y efectivamente, porque era una revolución de alegría, de esperanza, de fuerza, de lucha, de conquista, de triunfo, después de haber salido de un periodo previo, efectivamente, en donde se habían producido derrotas, ¿no? Recorrimos después las experiencias nicaragüenses, particularmente la campaña de alfabetización, cantando Josefa Navas, ¿no? Y efectivamente, con un sol en su cartilla de enseñar, Josefa Navas por la costa baja, y fue efectivamente la fiesta en toda Europa, porque se habían constituido 30 comités de solidaridad con la causa nicaragüense, que Tiempo Nuevo tuvo la oportunidad de compartir con ellos, de recorrer efectivamente la cantidad de países y cantidad de ciudades en favor de la causa sandinista. Efectivamente, después de eso, vimos que después del triunfo, la contra no había dado tregua y la contra efectivamente reapareció nuevamente en las fronteras a dar combate al frente sandinista. Volvimos a Nicaragua y estuvimos en Nicaragua ni más ni menos que en el frente de guerra. Estuvimos en el Ocotal, estuvimos con el ejército sandinista, compartimos con ellos, cantamos, convivimos, comimos, cenamos, brindamos efectivamente lo que era un momento también de muchísimo valor, de mucho coraje, que indudablemente nos ha dejado marcado de por vida. Yo quiero decir que la revolución sandinista nos ha marcado de por vida como protagonistas de una gesta histórica irrepetible, triunfante, victoriosa, de gran significación.
Efectivamente, yo como mujer tengo que reconocer el conjunto de triunfos que han iluminado y que han adelantado para América Latina muchos triunfos para las mujeres. Quiero saludarte a ti, Marcela Pérez Silva, como la embajadora que tenemos en el Perú, y indudablemente reconocer al conjunto de la dirigencia que representa para nosotros una historia viva, no una historia que nos hayan contado nuestros antepasados, sino una historia de la que hemos podido ser partícipes, de la que hemos podido ser protagonistas. Así que no me queda nada más que decir, vive el heroico pueblo de Nicaragua, viva la revolución sandinista, viva el Frente Sandinista, vivan sus héroes, vivan sus dirigentes. Y efectivamente decirles también que estamos acá en el Perú nuevamente refundándonos como los amigos de Nicaragua. Nicaragua es eterna, los Anastasios no. Bueno, yo quisiera hacer una acotación, no sé si puedo. Por supuesto que puedes. Bueno, desde el punto de vista histórico, quiero decir que la relación de Nicaragua con el Perú viene desde la colonia. No solo por la, sí, claro que no sí. solo por el tráfico de esclavos que hacían Sí, los conquistadores, sino fundamentalmente porque a mediados del siglo XIX hubo una revolución aquí en Nicaragua junto con peruanos para formar un reinado independiente de España que formaba parte desde Nicaragua hasta Perú. Ese es un dato muy sí, claro que importante. sí. Tal vez Gustavo nos puede ayudar a investigar la parte de peruanos que se involucraron en esa revolución. Eso ha haber sido como 1850. La dirigían unos nicaragüenses, colonos por supuesto, que se apellidaban Contreras. A los peruanos yo no los he podido identificar, pero sí sé que fueron fusilados todos en Panamá. Yo creo que Gustavo también nos puede ayudar en eso. Muchas gracias. Claro que sí. Solo he querido hacer referencia al momento de Mariátegui, Pabletich y Sandino, claro, en los años 28, 29, 30 hasta el 33, en el caso de Pabletich y Sandino, ¿no? yo no me veo cuando hablo. ¿Qué? No me veo en la pantalla. Ay, que estás arriba, chiquitito. Ah. Bueno, muchas gracias, Pochita, por ese testimonio tan hermoso. Tú, acá en el Perú, Nicaragua significó tu voz cantando Nicaragua es eterna, contándonos la historia de Augusto César Sandino. Sandino. Y por supuesto cantándole a Carlos Fonseca Amador, a Nicaragua, Nicaragüita y a Josefana Baja. Muchas gracias. Y ahora quisiera yo preguntarle a Manuel, no sé si todavía tenemos problemas técnicos, en el actual contexto de esta crisis global, ¿cuál es el aporte, según tú, de la Revolución Popular Sandinista que pueden aprovechar los pueblos de nuestra América? ¿Quieres que te responda eso? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Sí? Sería tu intervención, porque como está fallando el micrófono. ¿Cuántos minutos quieres que te responda? Libre, libre. Libre como el pueblo de Nicaragua, libre. Bueno, estamos viviendo una crisis, no solamente latinoamericana, sino una crisis global, mundial. Y esa crisis mundial, en la cual se hace evidente la crisis de quienes quieren hacer un imperio para recolonizar América Latina, que es lo que pasa con Estados Unidos. Los países están demostrando virtudes, aspiraciones, perspectivas. Y creo que Nicaragua, su proceso político, basado en las afirmaciones, en las aspiraciones, en las propuestas, en las grandes metas sociales, políticas, culturales, por Sandino desde sus primeros momentos, llevadas a cabo por la dirección sandinista, por el Frente Sandinista, participando en conjunto de la población. Lo clave de este movimiento que aporta la lucha sandinista en Nicaragua, en toda América Latina, es que hay que tener claro la perspectiva de una nueva sociedad. Una nueva sociedad con igualdad, una nueva sociedad sin el temor, una nueva sociedad con la capacidad de libertad para opinar, para que
característica de los regímenes capitalistas o de los regímenes vasallos, y tampoco la entrega de la soberanía y la entrega de la vida misma de los pueblos. Creo que toda la experiencia del Frente Sandinista, conducido por Daniel Ortega, por Borges, por todos sus dirigentes, con la participación amplísima de sus activistas, militantes y el pueblo mismo comprometido, ha permitido construir un cambio a partir de una cohesión en un proyecto histórico que se va haciendo por partes, se va avanzando, se va corrigiendo, se va mejorando, pero que compromete a todos, nos compromete a todos en igualdad y en solidaridad. Otros países de América Latina que han tenido procesos de cambio, a veces se han entrampado, no han logrado avanzar más, que han sido derrotados, pero creo que Cuba y Nicaragua son ejemplos de que cuando el pueblo asume como suyo un proyecto de nación con libertades, con democracia, capacidades creativas, con igualdades de todos los miembros de la sociedad, la búsqueda común de un futuro adecuado para todos, creo que esos son perspectivas que no pueden ser derrotadas ni por invasiones ni por amenazas del capital norteamericano que pretenderían recuperar esa tarea. Por eso nuestros pueblos estamos más al sur, en América del Sur, en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, también Brasil, Uruguay. Todos los pueblos miramos en la revolución sandinista en Nicaragua esa capacidad de cohesión con una propuesta común, con una perspectiva común para ser todos más iguales, más libres, con mayor desarrollo, con virtudes que nos permiten como sociedades humanas vivir en una democracia igualitaria, una democracia que se identifica consigo misma y que plantea proyectos a futuro. Creo que ese es el rasgo, al menos que me parece, que estuvo desde el comienzo con Sandino, fue retomado con claridad por el Frente Sandinista una vez constituido como fuerza política, estuvo desarrollado en medio de una guerra difícil, un levantamiento popular revolucionario difícil, complejo, pero que supo mantener una construcción, un estilo de llegar al poder y construir un poder desde el mismo pueblo, desde la misma ciudadanía, respetar y afirmar la soberanía y respetar a los otros pueblos, pero afirmar su propia identidad. Eso es lo que ahora, después de los terribles dramas que ha vivido el pueblo sandinista y el pueblo nicaragüense, cuando ha querido darle un golpe fascista, un golpe interreaccionario, asesino, en los últimos años ha intentado, por la vía del sacrificio de las personas, del asesinato vil, invadir Nicaragua, quebrar Nicaragua, más bien la reacción ha sido afirmar la unidad, afirmar la solidaridad, afirmar la igualdad, afirmar los derechos del conjunto de los ciudadanos y mantener la vigencia del poder del pueblo en el gobierno y las transformaciones que están planteadas hacia adelante. Creo que para todos los países de América Latina es un buen ejemplo de este Nicaragua. Es la solidaridad, la visión común, la propuesta común para transformar una sociedad, lo que permite superar los altibajos, corregir las deficiencias y afirmarse siempre en la lucha para mantener un grupo que nos permita construir una sociedad de iguales, una sociedad de personas libres, una sociedad donde pueda haber justicia, donde pueda haber entre todos la convicción de que somos ciudadanos de una sola patria. Esperamos que en algún momento toda América Latina, andina, caribeña, unida, justamente logre generalizar esa visión común que se está desarrollando por toda parte del continente. Las fuerzas políticas que luchan en cada uno de los países van confluyendo en esa perspectiva. Por eso digo que el sandinismo está dando un aporte clave a toda América Latina, pero América Latina también está en diálogo, está en interrelación, en comunicación con las victorias, con los avances, con las limitaciones, con los problemas, con los desafíos que se viven en Nicaragua, pero que se viven también en el resto de América. Y vamos avanzando hacia aquello que es la gran patria grande latinoamericana, caribeña, latinoamericana. Esa gran patria grande es el futuro que nos corresponde, es el futuro que tenemos que conquistar, que está avanzándose ya en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, que se está avanzando en los movimientos populares de toda América Latina y que se avanzará cuando tengamos esa patria grande ya constituida con un poder efectivo de nuestros ciudadanos.
también, mientras sus afanes de tener justicia, libertad, igualdad, solidaridad, todas las aspiraciones, una vida digna y buena, como la que se propuso por parte de todas las fuerzas de la izquierda popular, combativa, de la izquierda socialista, de la izquierda que aspira a un mundo de iguales en todos los países de América Latina. Muchísimas gracias por ese aporte tan hermoso, Manuel. Esa patria grande es lo que Sandino decía, que iba a ser la realización del sueño de Bolívar. Del Supremo. Del Supremo sueño. Del supremo sueño de Bolívar. Para Sandino, la nacionalidad era latinoamericana y nuestros países eran parcelas de esta gran nacionalidad. Yo creo que los internacionalistas que llegaron por montones y de corazón a luchar en Nicaragua, en los distintos momentos de la construcción de la revolución también, son hijos de Sandino, ¿no? Igualmente hijos de Sandino con el mismo derecho. Y por eso tenemos la alegría de contar esta tarde con la presencia de Gigi Varese, que encarna a estos internacionalistas, que encarna a estos hijos de Sandino. Encarna esa voluntad que él tiene, la expresión de todos los peruanos para participar en toda América Latina en esta agenda, y él la participa activamente, y es un orgullo para nosotros, que es nuestro peruano identificado. Así es, nos sentimos todos muy orgullosos, es verdad. Con Gigi conversábamos que se van a cumplir 100 años de lucha antiimperialista en Nicaragua. Él decía que así como Estados Unidos tiene su destino manifiesto, que es apoderarse de toda América, Nicaragua también tiene su destino manifiesto, que es enfrentarse a esa voluntad con una voluntad propia, soberana y antiimperialista. Quisiera pedirte, Gigi, que nos comentaras un poco al respecto. Sí, muchas gracias, Marcela. Bueno, yo soy hijo de Sandino, como todos los que estamos acá en este panel. Entonces, ni un poquito más ni un poquito menos. Claro que es en el sandinismo que a través del sandinismo que pasé de la, aunque parezca mentira, de la no violencia a la lucha armada para la defensa de Nicaragua, a través del sandinismo. Y eso es así. Y Sandino es uno, si no el principal referente que tengo. Miren, hay 170 años que los gringos tratan de dominar a Nicaragua. Me corregirá el historiador, comenzó en el 1850, aprox, ¿no? Redondeando, como las cifras se usan ahora redondeando. 170 años que los gringos tratan de ocupar Nicaragua. Y no aprenden, ¿no? O sea, es impresionante cómo no aprenden, ni cambian de estilo, ¿no? O sea, siguen lo mismo, igual que con el bloqueo a Cuba, igual que con el intento de bloqueo, no el intento, el bloqueo a Venezuela, que es una reedición mal hecha del bloqueo a Cuba, etcétera. No aprenden. El intento de golpe de Estado de 2018 trajo nuevas tácticas, ¿ya? Diseñadas por Gene Sharp, que es un ex agente, o un agente de la CIA, nadie es agente, es un agente de la CIA, poniendo al pueblo en las calles, las tanqueras, los tanques, o sea, los bloqueos de carretera, y poniendo al pueblo en las calles y además asesinando de manera brutal a la gente. Pero eso lo han hecho en muchas partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resiste Nicaragua? Uno se pregunta,
y la otra vez que conversábamos, tateábamos más bien con Marcela sobre el destino manifiesto que creen tener algunos estadounidenses, algunos, seamos precisos, y América para los americanos, que se refiere a ellos mismos, ¿verdad? No a los americanos, nosotros. Nicaragua tiene como un destino manifiesto de hacerlos tropezar cada vez, ¿no? Cada vez. Ya llevan 170 años haciéndolos tropezar de una manera o de otra. El triunfo 41º de la Revolución Popular Sandinista es una enorme alegría para nuestra América, ¿no? No es solo la alegría de celebrar un triunfo, es algo que se puede celebrar, sino la alegría de seguir dándole en la torre a los gringos. O sea, la verdad es que es una gran alegría, y más aún en este tiempo donde el diseño de la destrucción de las nuevas democracias, de las democracias populares que se fueron construyendo desde 1998 con Chávez en adelante, y que después fueron siendo tumbadas una por una, salvo Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ahora la recuperación de Argentina, y por primera vez, después de muchísimos años, desde Lázaro Cárdenas, un presidente nacionalista y progresista en México. Ese diseño para destruir las democracias populares es un diseño yanqui, no nos perdamos. Está hecho en los think tanks norteamericanos. Claro que ahora cuenta con el apoyo de otros bancos de pensamiento financiados por los multimillonarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el diseño es yanqui, no es por gusto que vuelve a aparecer Elliot Abrams contra Nicaragua primero ahora, en esta segunda fase, y contra Venezuela, por supuesto, ¿no es cierto? Este hombre perverso, y esta bestia apocalíptica que es Donald Trump, que nos ha tocado conocer y vivir. Él es el que impulsa esto, pero hay todo el equipo atrás. Entonces, el destino de manifiesto es romperle la testuz a los gringos cada vez que quieran meter la mano en Nicaragua. Es el destino manifiesto en Nicaragua, parafraseando a aquel pastor evangélico, que no me acuerdo su nombre. Yo quisiera nada más añadir una cosa que me parece importante, ¿no? Nuevamente resuenan tambores de guerra porque se aproximan las elecciones, ¿no es cierto? Y los que vivimos afuera del paísito querido, ya vemos cuando CNN, cuando Deutsche Welle, cuando la BBC y los otros canales menores subsidiarios de la CIP comienzan a decir que pasa esto, que pasa aquello, que la tortura, que los derechos humanos, que papi papá. Un tema que es de gran actualidad es que cuando se refieren a las cifras de Honduras, dicen hay 43 muertos. Se refieren a la cifra de El Salvador, 38, no sé cuántos, debo por decir, los muertos del COVID, ¿verdad? Se refieren a la cifra de Guatemala y son 57. Se refieren a las cifras de Nicaragua, dice el gobierno, el régimen sostiene que, o sea, ya están descalificando, ¿no es cierto? Lo mismo
cuando hablan de Venezuela, dicen, ¿no? Dicen que de Cuba son un poco más respetuosos porque, Claro. hombre, ya sería mucho descaro, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tambores de guerra que suenan, ¿ya? Nos hacen creer sistemáticamente que Daniel gobierna desde 1979. Siempre venden esa idea, ¿ya? Olvidan los 16 años de neoliberalismo, 17, ¿verdad? 17 años de neoliberalismo, ¿verdad? Desde la transferencia del gobierno ordenada, serena, seria, con una pistola en la cabeza que nos puso la administración yanqui financiando a la contra, ¿no es cierto? Pero obvian esa transferencia ordenada y seria que se hizo a doña Violeta Chamorro por parte de Daniel, que pudiera no haber ocurrido, ¿no es cierto? Y olvidan los 17 años que gobernó el neoliberalismo, destruyendo lo poco o mucho que se había logrado construir a pesar de la guerra de agresión de la contra. Y nos ponen a Daniel como si tuviera 41 años gobernando, ¿no? Eso así es como venden la imagen, ¿no? Nunca más hubo elecciones, no hubo las elecciones del 84, por supuesto, no hubo las otras elecciones que perdió el Frente después del 90, no hubo los triunfos arrasadores del Frente a partir del 2006, ¿verdad? Entonces, nos venden toda una imagen para justificar lo que se está viniendo nuevamente. Y para terminar esta reflexión, yo quiero destacar dos cosas que me parecen que tenemos que levantar mucho. La figura de Daniel, y no es para quedar bien con el jefe en esta grabación, por si acaso. La figura de Daniel es una figura fundamental en el desarrollo de la lucha sandinista. Primero, no es un improvisado, ¿no? Una persona que viene desde el inicio, que estuvo 8 años preso, que combatió, o sea, no es que por ahí se le apareció y surgió un freelance, ¿no? No. Pero yo creo que las grandes cualidades que resumen es el enorme esfuerzo de la unidad, ¿ya? Las grandes cualidades que él resume desde el tiempo de la guerra, porque hay una fase de la guerra, la fase que ahora llamamos final, pero que en ese tiempo nadie sabía que era la final, claro. ¿Cierto? No es una película donde uno puede correr el guión hasta adelante. Y es la tendencia insurreccional, y me refiero a Daniel como el representante de ese sector, ¿no? De esa tendencia, de esa corriente. Y por supuesto no era el único que pensaba, ¿no? Había muchos compañeros ahí muy valiosos, unos que cayeron en la lucha y otros que se incorporaron más adelante. Pero la tendencia insurreccional que combina la lucha de las columnas guerrilleras con las insurrecciones urbanas, ¿verdad? La toma de los cuarteles de la Guardia, ¿no es cierto? La primera toma el 13 de octubre del 77, el cuartel de San Carlos, ¿no? Y luego la siguiente. Y esta combinación de estas formas de lucha, a la cual luego ya se incorpora la unidad del frente, ¿verdad? Se incorpora completamente la unidad y plenamente se incorporan las tres tendencias, desemboca finalmente en una cosa absolutamente novedosa, que es
la combinación de la insurrección, las columnas guerrilleras y la guerra de posiciones, que es el Frente Sur Benjamín Celedón, que obliga a la Guardia, muy apertrechada, muy bien equipada, a concentrarse en el sur, liberando, dando espacio, dando un poco de respiro. Somoza no daba respiro a nadie, pero un poco de respiro a las insurrecciones urbanas y a la vez a las columnas guerrilleras que se pueden desplazar con mayor velocidad, ¿no? Y esa combinación es una concepción estratégica brillante, la verdad, absolutamente, tan brillante que ganó, pues. O sea, más brillante no puede ser, es el resultado, ¿no es cierto? Y eso, nuevamente, vemos la serenidad, la tranquilidad, la dirección tranquila, serena, sabia de la dirección del Frente Sandinista en este país. Y el enorme esfuerzo por la unidad. Lamentablemente, pues la unidad depende de las personas. Los seres humanos somos buenos y malos a la vez, no por etapas, ¿no? A la vez, podemos ser buenos y malos a la vez. En la unidad hay gente que no quiere, hay gente que yo lamento mucho que ya no esté, pero así es la vida. Hay gente que se ha vuelto mi enemiga personal y me escribe unos mails horribles por haber dejado a los compañeros con los cuales yo antes estaba, el Frente Sandinista, por si acaso me refiero, ¿no? Pero así es. Y esa lucha por la unidad tiene una línea roja manifiesta, que es el destino manifiesto del pueblo de Nicaragua. O somos antiimperialistas o no somos antiimperialistas. Ahí no hay dónde perderse. Ya. Y ese es el espacio de unidad que maneja muy bien Daniel, con la flexibilidad que se requiere en cada país y en cada coyuntura. Entonces, yo creo que con esta aproximación podemos darnos el lujo de tener una nueva victoria electoral seguramente, pero además de mantener el paisito tan querido de 183.000 kilómetros cuadrados como barrera infranqueable contra el imperio, ¿no? Eso es algo de lo cual todos debemos estar orgullosos, seamos o no nicaragüenses. Una anécdota que es muy importante, no una anécdota, una sobre la participación de los peruanos en Nicaragua. Hay algo que alguna vez conversamos en su librería, Aldo, sobre, y también contigo, Marcela, sobre la participación de un buque que mandó Ramón Castilla. Ramón Castilla, ¿verdad? En apoyo a la lucha contra el pirata Walker, si no me equivoco. Contra el filibustero. Sí, contra el filibustero. Pirata le cabe mejor, ¿no? O sea, filibustero le da cierta categoría, ¿no? Filibustero es el corsario negro, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es interesante. Habrá que seguir investigando si se dio realmente, si funcionó. Y la otra cosa es la curva de la corriente de Humboldt, que se aproxima mucho a San Juan del Sur. Y yo, que he estado 20 años en el exilio, sé que la única playa donde se pesca trambollo y muy es en San Juan del Sur, que son pescas de los mares peruanos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Gigi, querido. Bueno, y con esto llegamos a la primera ronda. No sé si queremos hacer comentarios. Si tienen algo. Yo solamente quería añadir un asunto que me parece importante, que es resaltar el papel
de Carlos Fonseca Amador en la fundación del Frente Sandinista, Claro. en el trabajo por unir a las distintas fuerzas y distintos segmentos de la sociedad nicaragüense en lucha. El aporte que él planteó para la acción armada y el hecho que se comprometiera personalmente con esta acción y que cayera combatiendo por ella. Entonces, es un hombre que concibió la revolución, que diseñó la revolución, que vivió la revolución, que combatió por ella y que murió con su bandera muy en alto. Entonces es muy importante que en un aniversario como este se resalte, se subraye la importante trascendencia de su imagen y que se exprese como la demostración de una figura continental, porque en realidad Fonseca aparece ya como una de las grandes figuras del proceso emancipador latinoamericano. Ya no es simplemente el dirigente del Frente Sandinista, ni es simplemente el luchador que encabezó las acciones del pueblo de Nicaragua, sino que es una de las grandes figuras de nuestro continente en esta batalla que todos tenemos contra el imperialismo. ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto, decía algo. Muchas cosas quiero decir después de oírlos a todos ustedes. Voy a empezar por Gustavo. Realmente Carlos tiene la virtud que no la ha tenido nadie, ningún dirigente anterior, de que puso a estudiar a los principales cuadros del Frente Sandinista de la época, todas las revoluciones triunfantes en el mundo, todas las revoluciones que estaban en proceso, para asumir, para apropiarse de lo mejor de cada uno sin comprometerse con ninguna de ellas. Ese es un valor insustituible en el caso de la revolución nicaragüense. Quiero agregar algo de lo que dijo Luis. El Frente Sandinista ha sido un partido revolucionario triunfante desde el mismo momento de su fundación, con independencia que nos costó 28 años triunfar, porque empezamos en el 61 y terminamos en el 79, creando las condiciones subjetivas, por supuesto, y desarrollándolas y consolidándolas. Pero una de las muestras más importantes, triunfamos en la parte militar y triunfamos en la parte diplomática, pero también en lo que tú decías de Sandino, una cosa que es muy importante, aunque me regrese, es que en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le llaman ellos el Salón de las Banderas, hay dos placas de derrotas de los Estados Unidos, una en Vietnam y otra con Sandino, que es la primera, por cierto. Entonces me regreso a lo triunfante del Frente Sandinista. Triunfamos, ya cuando triunfamos la revolución, triunfamos en el frente militar. No permitimos que la contra controlara 1 milímetro de tierra de Nicaragua. Nunca, nunca. Y yo digo que derrotamos por segunda vez al imperialismo con la contra, porque la contra era el imperialismo por interpósita mano. Esa es la realidad. Pero además en la parte externa, que fue un frente de lucha tan importante como el frente interno, triunfamos en todo. En todo, no hubo una negociación que no triunfáramos. Por ejemplo, en Contadora, nosotros fuimos los únicos que aprobamos todas las propuestas de Contadora, los únicos. Y cuando el acta terminó, también la firmamos. Y los yanquis obligaron a los otros 4 países a no firmarla. La imagen de Nicaragua sobresalió en todo el mundo por haber aprobado a Contadora. Después triunfamos en Esquipula. Esquipula tiene una historia particular. Esquipula se conoció como la centroamericanización de la guerra. Pero esta centroamericanización es producto de la frustración norteamericana de Contadora, tiene una particularidad. La Internacional Socialista apoyó a Óscar Arias para, con su plan de paz, obligar a Nicaragua, sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados
sacarla de la institucionalidad centroamericana para condenar al Frente Sandinista y, por supuesto, derrotar a la revolución. Pero, al mismo tiempo, la Internacional Demócrata Cristiana, que apoyaba a Vinicio Cerezo, permitió que Vinicio hiciera causa común con nosotros y derrotáramos la tesis de Oscar Arias. En vez de estar en el banquillo de los acusados, terminamos todos con un proyecto igual, todos iguales. Un proyecto que no era contra Nicaragua, sino a favor de todos. Y en Estipulas, que la derecha cree que ganaron Estipulas, los presidentes aprobaron un principio de derecho internacional que cada país puede darse, o el sistema de gobierno que quiera. Es decir, es un principio de derecho internacional, pero que fue la causa de la guerra de Reagan contra nosotros, porque nunca quiso aceptar que fuéramos un proyecto distinto al proyecto norteamericano, que es el mismo proyecto de Centroamérica. Estos datos son datos importantes porque aclaran mucho la actividad internacional del Frente Sandinista, que era complemento de la actividad nacional militar. Eso es lo que quería decir. Otra de las victorias, Aldo, que acabamos de pasar la celebración del aniversario, la victoria en La Haya, la victoria... Ah, claro, sí, pero eso es moderno. Y también la última victoria sobre el golpe militar que quisieron darnos. La gente dice golpe de Estado, pero digo golpe militar, porque fue militar, dirigido por los yanquis y apoyado por la derecha local. Nosotros tuvimos la paciencia, que es una de las particulares fundamentales de Daniel, tuvimos la paciencia de 3 meses. Se nos agotó la paciencia y les dijimos hasta aquí nomás llegamos. Y hasta aquí nomás llegaron, los derrotamos. No pudieron ni podrán. No pudieron ni podrán. No sé si alguien más quiera decir algo. Manuel, ¿quieres que te vuelva a llamar para que hables? ¿No? Monchita. Sí, claro que sí. En primer lugar, un abrazo a todos. Ha sido un gusto compartir con todos este momento, digamos, para recordar la importancia de la revolución sandinista, cómo no. Y saber que en esos momentos, efectivamente, 41 años después, América Latina se encuentra en una disputa, ¿no? En un marco del desorden global, capitalista y neoliberal, que eso implica efectivamente la articulación de una estrategia sistémica alternativa de respuesta a ello, ¿no? El conjunto de la región se encuentra en un momento complicado, en un momento de disputa, indudablemente que sí. Sin embargo, no aparece una solamente línea hegemónica, diría yo, ¿no? En el sentido de que las fuerzas reaccionarias no logran consolidarse y se requiere efectivamente que se terminen de instalar las tendencias de la transformación social y del cambio, ¿no? Sabemos que después de este COVID, en el 2020, nada será como antes y habrá que recordar a Benedetti, que nos decía con un arriba nervioso y un abajo que se mueve. Yo creo que el conjunto de nuestros países están en pie de lucha. Hemos visto las movilizaciones en este último año, a fin del año 19, las movilizaciones en Colombia, en Chile, en la lucha y el triunfo en Argentina, en México, ¿no? La lucha que hay hoy día también en Bolivia, en Ecuador, y indudablemente también el Perú de manera sistémica ha luchado, efectivamente, hasta cerrar un congreso fujiaprista, ¿no? Creo que esa es una conquista importante, también producida por un pueblo movilizado aquí en el Perú, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, articular una estrategia, y ayer hemos tenido el privilegio acá desde Lima de celebrar el 30 años de la fundación del Foro de Sao Paulo, que es el espacio que articula tanto al Frente Sandinista como al Partido Socialista, y hoy día de 40 organizaciones que fuéramos las partícipes en su fundación hace 30 años, hoy día somos 123 partidos políticos y organizaciones políticas diferentes. Yo creo que tenemos un gran reto del trabajo, de esa articulación sistémica alternativa para enfrentar esta situación de desorden global, capitalista, neoliberal, que indudablemente tenemos que enfrentar. Nos sirve, pues, el conmemorar un aniversario más de la Revolución Sandinista para afirmarnos en esos principios de lucha, en esta voluntad de América Latina
de enfrentar un hegemón debilitado en esos momentos y efectivamente saltar a momentos significativos de triunfos que garanticen mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Yo me despido, les doy un abrazo, es un gusto compartir contigo, Marcela, con Gigi, con los compañeros, con Gustavo, con nuestro historiador, y efectivamente, ¿no?, seguir fortaleciendo estas relaciones que hay entre los pueblos de América Latina y el Caribe, porque efectivamente todos somos hijas e hijos de Sandino. Marcela, yo quisiera agregar algo. Por supuesto, Aldo. ¿Puedo? Por supuesto, ¿cómo no? Muchas gracias. Otra cosa que quiero decir con relación al triunfo que hemos tenido constantemente y permanentemente a lo largo de nuestra historia del Frente Sandinista, es que perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder en 1990. Nosotros gobernamos desde abajo, como dijo Daniel, y precisamente por eso es que se permite, o la historia nos permite, sumar los 17 años a los años iniciales de la revolución. Por eso es que estamos conmemorando el 41 aniversario, sin interrupción, porque realmente gobernamos desde abajo. Y gobernamos desde abajo, logrando, mediante negociación con el gobierno de Violeta, conservar algunas conquistas importantes de la revolución. Ese es un dato importante que hay que tomar en cuenta cuando se habla de los 41 años. No es que es arbitrario, no es arbitrario que estamos cumpliendo 41 años, es que son consecutivos desde el 19 de julio del 79 hasta la fecha, porque los 17 años neoliberales fueron una conquista realmente nuestra. No perdimos el poder, perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder. Muchas gracias, Marcela. Y Aldito. Manuel, ¿quieres hablar? ¿Te doy voz? Bueno, les agradezco a todos. Esta última intervención permite decirle a este gran ilustre sandinista, nicaragüense, reflexivo y teórico de los problemas de América Latina y de Nicaragua, que tiene toda la razón. Son 41 años, el sandinismo marca el rumbo y las perspectivas de Nicaragua. Pero por eso mismo, toda América Latina está viviendo una evolución. Estamos en un momento de cambio a nivel global. Ya es definitivo que Estados Unidos está en derrumbe. Estados Unidos intenta hacer los peores actos destructivos de otros países, pero con Trump y con la crisis de la financiarización del capitalismo, Estados Unidos está en un derrumbe creciente. No va a cambiar los próximos años. Y en ese cambio tenemos grandes perspectivas en los países latinoamericanos, los pueblos de América Latina, de retomar la aspiración de Tupac Amaru, de tener una independencia de conjunto, las aspiraciones de todos los que lucharon por la independencia inicialmente, las aspiraciones de Sandino, las luchas en particular de Bolívar,
volver a tener un rol protagónico con sus pueblos, con sus experiencias, con sus aportes. Por eso me parece que la conversación que tiene el día de hoy, el intercambio de puntos de vista, las reflexiones, no solamente muestra que hay una visión común, sino que hay una realidad común en nuestros países para llegar a que en medio de la crisis que se avecina o que se avecina una crisis mundial, y esa crisis mundial va a tener que consolidarse nuevos espacios de afirmación y de coordinación. Y ahí, en Foro de Sao Paulo, como bien ha dicho Mocha, los acuerdos que se tienen en los diversos países nos permitirán tener una política unida a toda América del Sur, a toda América Latina, América Latina, caribeña. Esa es nuestra América con la cual tenemos que consolidar. Les felicito porque este diálogo que nos ha permitido en torno a Nicaragua, Sandino, América Latina, nos permite también decir que por ahí va el rumbo para conseguir lo que plantearon, que quieren subir a cientos de miles de luchadores a lo largo de los últimos décadas de combate. Y que tenemos ahora la posibilidad en medio de la crisis mundial de dar esos pasos, de conseguirlo. Por eso el rumbo firme, la claridad en la lucha, la continuidad en la lucha, la serenidad en la lucha también es fundamental para poder lograr llegar a ese destino que lo tenemos con dificultades, con muchos sacrificios, pero con una puerta abierta que tenemos que atravesar y consolidar para toda nuestra América. Por eso, en este momento Nicaragua es un punto de avanzada de esta lucha, pero también todos los países. En nuestra unidad está la perspectiva del sur. Felicito por este intercambio de ideas en torno a Nicaragua, pero en torno a toda América Latina y a su futuro. Lo que concordamos, tenemos que seguir trabajando para esa segunda emancipación definitiva y conformar la patria grande latino-caribeña. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Las palmas son para Gustavo, porque fue el de la idea. El de la idiota. Sí, entonces, si quieres cerrar, decir algo para cerrar. Solamente quiero agradecerte mucho, Marcela. Quiero decir que Nicaragua contigo tiene una embajadora de lujo, es la verdad, sin demagogias, seriamente eres una embajadora de lujo. Creo que ya mucho lo ha dicho Manuel, coincido mucho con Aldo y con Gustavo, por supuesto, Mochita que ya se retiró, por supuesto que sí. Creo que dos menciones más que me parecen. Uno, la unidad, ¿no? Y en el Perú, en Ecuador, la unidad, donde yo estoy más cercano, digamos, ¿no? La unidad sigue siendo un grave problema. No nos damos cuenta de la violencia que está desarrollando el fascismo. En Ecuador, en el levantamiento, en la ocupación de la ciudad de Quito que hubo en octubre del año pasado, hubo 12 muertos y no se contabilizan, no aparecen en ninguna parte más que, por supuesto, en la izquierda y en sus familiares. En Chile, 400 personas perdieron un ojo o los dos. Eso no es que se le escapan los tiros para arriba a los carabineros. No. Esa es una decisión del comandante en jefe que ordena, me los deja tuertos. Hubo no sé cuántas violaciones de muchachas y muchachos en Chile, ¿no? Y el fascismo no quieren perder. Lo que están haciendo en Bolivia sabemos muy poco, más que a través de las redes sociales, pero a nivel mundial se sabe muy poco. Y bueno, y no hablemos de Colombia, que siguen matando a los excombatientes de la FARC y a todos los líderes de derechos humanos que levantan un dedo, lo matan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el tema de la unidad latinoamericana es fundamental, y el tema de la unidad en cada país hay que deponer nuestras posiciones
Si estamos equivocados, estamos equivocados. Y si no estamos equivocados, entonces porque no estamos unidos. Y de simple es la cosa, ¿ya? Entonces, agradecerles a todos. Ha sido muy bonito. Espero que no esperemos otros 41 años para volvernos a juntar. Saludar desde acá a la juventud sandinista que juega un papel fundamental en todo esto. Y ese es otro de los grandes éxitos del FSLN, haber ganado a la juventud. Lo vimos el año pasado cuando tuvimos la suerte de estar ahí. Sí, la juventud sandinista que juega un papel fundamental. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para ti también. Bueno, y entonces, yo solo quería recordar que la revolución sandinista fue desde siempre llamada la revolución de los poetas, no solamente porque muchos poetas se incorporaron a la lucha, porque los dirigentes nuestros eran y son poetas de corazón, porque al momento de triunfar la revolución se hicieron talleres de poesía por todo el territorio nacional, talleres de campesinos poetas, talleres de policías poetas, talleres de soldados poetas, y eso de hecho cambia la mentalidad de la gente. Entonces, la revolución sandinista dio mucho incentivo a la cultura en las distintas artes, pero sobre todo caló dentro de la población, alfabetizó a la población, les entregó las herramientas de su propio futuro. Y realmente, como se ha dicho muchas veces, el gran acto cultural fue la revolución en sí misma, ¿no? Representó el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad, una nueva hegemonía que es la que permite que lleguemos ahorita a celebrar estos 41 años de revolución. Les agradezco muchísimo a todos, agradezco también a los espectadores que nos han seguido y viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Viva Sandino! ¡Viva! Viva.